esa quiénes pueden ser administradores y habíamos hablado, pues, que los miembros de junta directiva, que el liquidador, y pues quienes conforme a los estatutos, pues se establezca que va a ser el administrador. Ahora bien, quiero hablarles del administrador de hecho. El administrador de hecho, en concordancia con lo que hablábamos, que ya la ley nos dice que puede ser administrador el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan y atentan esas funciones, pues las supersociedades ha hecho que en las sociedades en donde expresamente no se tiene previsto un administrador de hecho, como si sucede en las SAS, los únicos administradores son los que dicen la ley y los estatutos, es decir, los que acabamos de mencionar. ¿Quién es un administrador de hecho? El administrador de hecho es muy sencillo, es aquella persona que sin tener la calidad de administrador, ya sea estatutariamente o legalmente, ejerce todas las funciones de administrador, ¿sí? Es decir, en la realidad está ejerciendo esas funciones, está ejerciendo esa calidad, pero no tenemos un documento o una aceptación jurídica que lo habilite o como administrador, ¿sí? Como si sucede, digamos, en los casos del representante legal o de los miembros de junta directiva que aceptan ese cargo, ¿listo? Entonces, en todas las sociedades tradicionales no opera el administrador de hecho. En la única sociedad donde podemos hablar de administrador de hecho es en la sociedad por acciones simplificada, en la SAS. Y ahí mismo, en la ley de SAS, que es la ley 1258, ahí mismo nos regula todo el tema sobre el administrador de hecho. Porque esto es importante, porque como yo les decía, hay un régimen que disciplina a los administradores. Entonces, claramente, cuando nosotros vamos a entablar algún tipo de acción, algún tipo de demanda contra el administrador, pues debemos determinar si realmente cumple o no con esas funciones y si realmente es un administrador. Entonces, la SAS permite que uno pueda entrar a entablar un tipo de acción contra un administrador de hecho, independientemente de que éste no tenga como el cargo a nivel jurídico, como si puede pasar, digamos, en una sociedad anónima o en otro tipo societario. Entonces, esa es como una de las cosas más importantes al momento de hablar del régimen de administradores, que la SASI nos permite hablar de administradores de hecho. Eh, pues en concordancia con lo que estamos hablando, también se nos habla del administrador oculto. El administrador oculto es prácticamente su desarrollo ha sido vía jurisprudencial y es, se habla haciendo un símil con el administrador de hecho. Entonces, es quien no ostenta la calidad de administrador, pero en lo fáctico sí ejerce esas funciones. El administrador de hecho se muestra como un administrador ante terceros o el administrador oculto, digamos que ejerce todas las funciones, ayuda a la toma de decisiones, administra la empresa, rinde cuentas a los accionistas o a los socios, pero en sentido estricto no tiene esa calidad. ¿Listo? Entonces, como les decía, cuando se va a accionar frente a un administrador, pues lo primero que tenemos que hacer es efectivamente determinar si esa persona es administrador o no. Si no, pues estamos ante una situación en donde se puede alegar por la otra parte, o sea, es decir, por la persona que está siendo demandada, que no tiene la legitimación por pasiva para poder responder ante ese proceso. Entonces acá por eso yo les pongo que es una de los requisitos, digamos, que el abogado o la persona que asesore a los socios al momento de entablar algún tipo de acción contra el administrador debe prever. Pasa muy seguido que haya, digamos, un administrador oficial, como que el que esté representando a la empresa legalmente, pero que otra persona sea el que tome las decisiones, ¿sí? Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta o que
que tome la administración, más que las decisiones, la administración de la sociedad hay que tenerlo muy en cuenta al momento de entablar algún tipo de acción, porque entonces ya no podríamos ir por una acción que más adelante le voy a decir cuáles son las acciones de los administradores, sino nos tendríamos que ir con una acción común y corriente cualquiera, ¿listo? Pero las acciones de los administradores son muy específicas y ya ahorita se las menciono. ¿Desde cuándo se adquiere la calidad de administrador? Entonces yo les decía que como el administrador pueden ser varias personas, ejemplo, puede ser un representante legal, puede ser un miembro de su junta directiva, pues dependiendo de la persona de la que estemos hablando, pues se entiende la calidad en distintos momentos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del miembro de junta directiva, estamos que la calidad se adquiere cuando se designa y cuando el miembro de junta directiva acepta esa designación. Si no se acepta, o sea, si no acepta la designación que hace la asamblea, que hace la sociedad para que éste sea el representante legal, pero aún así ejerce todas las acciones o todas las funciones de los administradores, pues se entiende que hubo una aceptación tácita. ¿Listo? Entonces, no significa que, digamos, el hecho de que no haya una aceptación expresa la persona que fue designada pues no sea el representante legal, ¿listo? Porque puede haber aceptación tácita. La inscripción en la Cámara de Comercio de esta persona, cuando estamos hablando de miembros de junta directiva, no es el requisito pues que da la calidad de administrador, porque con los miembros de junta directiva se entiende que desde la aceptación pues ya se está ejerciendo ese rol, esa función de administrador. Ya el registro es como para oponibilidad, como lo hemos venido hablando y como sabemos el significado de oponibilidad es para darle a conocer a los terceros que esa persona es el administrador de la empresa. Pero diferente sucede con el representante legal. Con el representante legal aplica el artículo 164 y 462 del Código de Comercio, que pues nos regula cómo debe ser la designación o cómo es la aceptación en los representantes legales. Entonces, ahí sí nos dice que el representante legal es la persona que figura como tal en el registro mercantil. Por ende, ahí sí es importante que el acta en donde se hace esa designación se registre ante la Cámara de Comercio para que ese representante legal adquiera esa calidad, no solamente ante la sociedad, sino también ante terceros. ¿Alguien tenía alguna pregunta? Sentí que me interrumpieron. ¿No? Listo. Entonces, eh, en este sentido, la designación del representante legal sí es una designación que está regulada en el código y que requiere la aceptación del representante legal y la inscripción ante Cámara de Comercio. Les recomiendo que pues lean esos dos artículos, por tema de tiempo no los vamos a leer. Puede pasar algo con la designación del representante legal y es que como tiene que ir a inscribirse en la Cámara de Comercio, pues esta decisión que es tomada en acta y que se inscribe puede ser impugnada, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de recursos proceden contra esa acta de designación del representante legal? Proceden dos, el recurso de reposición y en subsidio el recurso de apelación. ¿Sí? ¿Ante qué entidad se hace la interposición de esos recursos? Ante las supersociedades. ¿Listo? Las supersociedades es quien tiene la facultad de decidir en esos casos, pues el recurso. ¿Quiénes pues pueden demandar o impugnar esa decisión? Claramente pues los socios, ¿sí? Los socios de la sociedad son los que quedarían facultados y también el administrador que estaba antes, ¿sí? El administrador que estaba antes del nuevo representante legal o del nuevo administrador puede también impugnar esa decisión. En la sentencia que está ahí en la diapositiva, que es la sentencia de constitucionalidad 621 del 2003,
se ocupa de la asequibilidad de sus artículos, porque esos artículos fueron demandados en su momento, precisamente pues por el tema de la impugnación de las actas que toman la decisión de nombrar a un representante legal. Cuando alguien deja el cargo de representante legal, normalmente los demás socios deben estar pendientes del nuevo nombramiento y de la inscripción de ese reemplazo. Porque, ¿qué pasa? Si no se hacen dentro de los 30 días en que se dejó el cargo, se tiene que informar a la Cámara de Comercio, pues que esta decisión o sea, que no hay un nuevo representante legal para esa Cámara y por tanto tiene que eliminarse de los registros el representante pues que estaba fungiendo como tal hasta el momento de su renuncia. ¿Listo? Esto es importante porque obviamente cuando una sociedad no tiene representante legal, pues digamos hay inhabilidades de pronto para contratar, para ejercer ciertas acciones jurídicas y ante terceros. Entonces, importante también que lo tengan en cuenta. Algo que muchas veces, que digamos en la práctica vemos y que cuando se va a constituir sociedad se pregunta mucho es si se exige algún título habilitante para ser administrador. Es decir, si a la persona que va a ser administrador se le exige algún tipo de profesión, se le exige algún tipo de conocimiento. Entonces, ¿qué nos dice la jurisprudencia y qué nos dice la doctrina? Que no es necesario tener ningún tipo de requisito habilitante, simplemente con el hecho de la designación y de la aceptación se puede ser representante legal. ¿Listo? Mm, ¿Qué pasa? Lo que pasa es que, digamos, dependiendo también del tipo de sociedades, sí, pasa que se exigen como unas calidades. Por ejemplo, cuando son sociedades que están reguladas y vigiladas por la superfinanciera, sí se pide que, digamos, esa persona tenga ciertas calidades, pues obviamente en concordancia al objeto social. Sí, no obstante, es importante que tengan en cuenta que esto no es la regla general, ¿listo? Ahora bien, si hay una responsabilidad, es para quienes nominan a los administradores, ¿sí? Es decir, cuando la sociedad va a designar a un representante legal de la sociedad, obviamente tiene que revisar ya, y esto es un tema interno, pues quién es esa persona, si tiene, digamos, algún conflicto de interés, si está en curso en algún proceso legal, proceso penal, si esa responsabilidad recae en quien designe o en quien nomina al administrador. Si el administrador es idóneo, si el administrador, digamos, cumple tanto ética como profesionalmente con la responsabilidad que exige el ser administrador, ahí sí hay responsabilidad, pero digamos es frente a quien nomina al administrador. Esas responsabilidades, digamos, no vienen taxativamente expresas, pero sí la doctrina de la jurisprudencia dice responderá ante la sociedad y ante los socios por la designación de ese administrador. Algo muy importante, los administradores no están obligados al éxito económico de la compañía, ¿sí? Y creo que acá yo se los preguntaba más adelante si ustedes creían que los administradores están obligados al éxito de la compañía y pues la respuesta es obvia, es no, porque cuando uno crea empresa o constituye empresa, pues siempre va a haber riesgos, ¿sí? Y esos riesgos pues van incursos o inmersos en las actividades mismas de una sociedad, que normalmente pues es digamos la inversión, ¿sí? Entonces los accionistas o las personas que invierten en sociedades pues son personas que deben ir asumiendo desde un inicio ese riesgo. Creo que alguien me hizo una pregunta en el chat y
Me decía que quién asumiría las funciones o el rol mientras designan el nuevo administrador. Pues normalmente en las sociedades siempre hay un administrador o un representante, digamos, legal principal y unos suplentes. Si digamos el principal, pues por X o Y motivo renuncia o se remueve, pues entra a asumir esas funciones el representante legal suplente. Si no hay, pues la sociedad se queda sin administrador y en el tiempo más expedito se debe designar a ese nuevo administrador, ¿listo? Pero quien entra a ejercer las funciones, pues es el representante legal suplente. También muy importante, me ha pasado que en la práctica, digamos, el representante legal, hay representante legal principal y representantes legales suplentes. Y cuando se va a actuar en determinadas diligencias, pues a veces, digamos, funge no el principal, sino funge el suplente. Pueden haber incluso tres, cuatro suplentes. Entonces, digamos, funge el suplente número cuatro. Esto no es tan recomendable. ¿Por qué? No es recomendable porque el suplente, como su nombre mismo lo indica, y a pesar de que puede ser una obviedad, entra a suplir al representante legal. Y si, digamos, el representante legal no tiene una excusa o sí, una excusa válida o un documento o un motivo válido para no actuar en determinada diligencia, puede incluso llegarse a ver la sociedad inmersa en algún conflicto, por ejemplo, en temas de asunción de responsabilidad. ¿Por qué? Porque quien está actuando no está facultado para hacerlo o no hay una, una excusa válida que lo permita, ¿sí? Entonces es muy importante siempre que, digamos, se vaya a actuar como representante legal suplente, tiene que demostrarse por qué el representante legal principal no pudo, eh, no pudo acudir a esa diligencia o no pudo actuar en representación de la sociedad. Hoy en día eso se ha ido como flexibilizando un poco o no se le toma el debido rigor al tema, pero sí es importante porque han pasado que procesos se han perdido por este tema. Entonces es muy importante siempre tenerlo muy en cuenta. Y también si, digamos, uno está en la posición de demandante o en la posición de que quiere entablar alguna acción en contra de la sociedad, pues tiene que determinar muy bien quién es el representante legal, ¿listo? Y quién es el que está asumiendo esa responsabilidad de actuar en nombre de la sociedad. Eh, Continuando sobre el tema de los administradores, nos vamos a los deberes que tienen, que tienen ellos. La ley 222 de 1995, que es la que les pongo ahí en la diapositiva, nos habla en su artículo 23 de los deberes de los administradores y expresamente, y me permito leerlos, nos dice, los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus asociados. Entonces, están obligados a actuar de buena fe. ¿Y qué es obrar de buena fe? La jurisprudencia y muchos doctrinantes y maestros que han estudiado sobre este tema, que es un tema muy específico y que yo acá la verdad estoy dándoselos muy por encimita, eh, es que obrar de buena fe es obrar bajo los deberes de diligencia y lealtad, que los deberes de diligencia y lealtad son la concreción de la buena fe de los administradores. ¿Sí? Ahorita les voy a decir en qué consiste el deber de diligencia, en qué consiste el deber de lealtad, pero digamos que su materialización lo vemos en estos dos deberes, ¿sí? El obrar de buena fe. Con la diligencia, un buen hombre de negocios nos quiere decir que obrar como cualquier persona diligente, lo haría en un mundo, pues, donde estamos en el comercio, donde estamos intercambiando bienes, servicios, ¿sí? Entonces, digamos que es un tema un poquito más ético, pero nuestra ley, nuestro ordenamiento jurídico así lo acoge. Eh,
Algunas personas, algunos doctrinantes también nos dicen que el obrar de buena fe es también tener un buen juicio empresarial. Entonces, bueno, aquí les voy a como a decir en qué consiste el deber de diligencia, y el deber de diligencia es el ingrediente que debe tener la conducta del administrador. La conducta consistente en la prestación a su cargo, la cual es administrar. La diligencia en este caso es un deber cualificado. Cualificado porque nos dice cómo debe actuar el administrador, y el administrador debe actuar conforme a decisiones informadas y bajo un buen juicio empresarial. ¿Listo? Entonces, el deber de informarse, que es el deber de tomar decisiones informadas, es, digamos, como el deber más intenso, porque, ¿qué quiere decir? Que tiene que, en él recae la responsabilidad de la toma de grandes decisiones en representación de la sociedad y en representación, obviamente, de los socios, quienes la conforman. Entonces, dependiendo del tipo de decisiones que se vayan a tomar, obviamente el administrador emite un juicio o un concepto que muchas veces es obviamente acatado por los socios, quienes al final también pues toman decisiones frente a la sociedad. Pero digamos que lo importante ahí es el deber de información. Ahora bien, ¿qué quiere decir el buen juicio empresarial? El buen juicio empresarial se ve desarrollado en la jurisprudencia de la Superintendencia de Sociedades, y va unado a este deber de información, porque dice que el administrador, a pesar de que se presume que actúa de una manera informada, tiene que demostrarlo también, ¿sí? Entonces, la carga de la prueba, digamos, cuando hay un tipo de demanda o de proceso contra el administrador, recae precisamente en el administrador, ¿listo? Él tiene que entrar a demostrar que actuó conforme a decisiones informadas, que se apoyó, digamos, de otros expertos para la toma de una decisión. Y otros expertos, ¿de quién hablo? Por ejemplo, un revisor fiscal, de un contador, porque cuando se toman decisiones como, por ejemplo, fusiones, transformaciones, pues recae en el administrador informarle a la Asamblea General de Accionistas qué tan buena es esta decisión, por qué es conveniente, por qué no, ¿sí? Digamos que tiene un peso en la toma de decisiones de la sociedad. Entonces, la carga de la prueba recae en el mismo cuando hay un tipo de procesos contra él, ¿listo? Eh, Ahora bien, continuando con el tema, hay otros deberes y obligaciones que tienen los administradores, y acá les menciono algunos de ellos. Tenemos la obligación de vigilar que la sociedad desarrolle su objeto social de conformidad con la ley y los estatutos. Esto lo encontramos en el artículo 23 de la misma ley 222 de 1995. Y es que hay eximientes, digamos, también de responsabilidad frente a los administradores. Y aquí es uno de los que vemos en estos casos, ¿sí? Cuando, digamos, vamos a demandar, pues sabemos que hay responsabilidades, digamos, contractuales o extracontractuales. Y cuando estamos, digamos, en el tema de que el administrador no vigiló o no estuvo al tanto de que la sociedad desarrollara su objeto social, estamos bajo un tema de responsabilidad civil contractual emanado de qué? Emanado del contrato de sociedad que se suscribió, ¿cierto? Entonces, ahí también opera el tema de los eximientes de responsabilidad, que pues en algún momento pudimos haber visto a lo largo de la carrera, que es en responsabilidad civil extracontractual, ¿listo? Eh, Ahora bien, tenemos también el deber de lealtad. El deber de lealtad nos dice que el administrador debe anteponer siempre el interés de la sociedad ante cualquier otro interés, ya sea un interés personal, un interés de algún socio o el interés de algún tercero. Esta es como una regla pues de oro de los administradores en materia societaria o en materia de régimen de administradores, porque la mayoría de conflictos, me atrevo a decir, están enmarcados en este tipo de situaciones, en el deber de lealtad.
que, digamos, entonces buscan asociarse con determinadas empresas para, o sea, digamos, que buscan que la sociedad a la cual representan se asocien con otras empresas, porque, digamos, allá está un familiar o porque quieren favorecer algún interés de algún tercero. Entonces, la mayoría de conflictos en temas de responsabilidad de administradores lo vemos en fallo a este deber de lealtad. Y la jurisprudencia falla haciendo análisis sobre el deber de lealtad y hasta cuál es el alcance, hasta dónde llega el alcance de este deber. ¿Listo? Eh, Normalmente se dice que cuando estamos ante el deber de la lealtad y hay algún tipo de transgresión a este deber, pues estamos ante un administrador que también está fallando al principio de buena fe y por eso pues digamos que nos encontramos en un régimen de responsabilidad y de fallo de responsabilidad de ese administrador. La ley nos regula mucho este tema a través de algo que de pronto hemos escuchado y es el conflicto de intereses. ¿Sí? Entonces, digamos, cuando hay conflictos de intereses, normalmente alegamos una transgresión al deber de lealtad. Son normas imperativas, o sea, son normas de estricto cumplimiento y pues hay que entrar a demostrarlo, ¿no? Otro de los deberes que vemos también que recae en este tipo de situaciones es el de abstenerse de seguir actuando en el asunto que genere un conflicto de intereses. Puede que, digamos, yo sea un administrador de alguna sociedad y yo empiezo a tomar decisiones y en el transcurso de ya tomando una decisión, digamos yo por desconocimiento, no sabía que estaba actuando bajo un conflicto de interés, pero me enteré al mes o a los 2 meses. ¿Cuál es mi deber como administrador? Darlo a conocer a la junta directiva o a la asamblea general de accionistas. Y hay un debido proceso para dar a conocer ese conflicto de intereses o cómo tramitar el conflicto de intereses. La ley misma no lo regula, ¿sí? Entonces, normalmente se nos dice que cuando estamos ante un conflicto de intereses, lo primero que se debe hacer y actuando objetivamente es darlo a conocer, ¿sí? Informar. ¿Informarlo a quiénes? Pues al órgano superior. Si el administrador que está en conflicto de intereses tiene la facultad de convocar, debe hacerlo él mismo, ¿sí? Si no, debe solicitar que se convoque una reunión para eso. ¿Qué pasa? Yo les decía cuando hablamos del tipo de reuniones, de los tipos de reuniones de las asambleas, que normalmente el representante legal es quien convoca. Pero cuando son temas de conflicto de interés, muchas veces las sociedades regulan en sus estatutos cómo deben ser las convocatorias para ese tipo de casos, ¿sí? Porque obviamente un administrador, y es por lógica, no va a convocar una asamblea para exponer un caso de conflicto de interés del mismo representante legal, ¿sí? Normalmente, pues eso en los estatutos queda facultado para quién, para un socio, un accionista, el revisor fiscal, para otra persona, un tercero. Entonces, por eso les hago esta claridad. Si en los estatutos queda que el representante legal está facultado para convocar, es su deber hacerlo, es su deber convocarlo y si no, pues debe solicitar que se convoque si, digamos, los demás accionistas o los accionistas no saben de la existencia de ese conflicto de interés. Se convoca al máximo órgano social, se coloca en el orden del día pues, el trámite de ese conflicto de interés y pues incluye también en ese orden de días del día si hay una violación a las normas de convocatoria, si por qué se está generando, digamos, el conflicto de interés para darlo a conocer. Ahí luego, ¿cuál es el trámite? Pues se reúne la asamblea, el administrador debe informar y proporcionar toda la información del conflicto y pues ahí la asamblea toma la decisión, ¿sí? La decisión siempre debe ser tomada en interés de la sociedad. ¿Listo?
¿Qué pasa, digamos, si el administrador es un miembro de junta directiva o es un socio o un accionista? Pues esa persona debe abstenerse, obviamente, de votar en la toma de la decisión. ¿Listo? Normalmente, ¿cuál es la decisión en esos casos? Pues si se remueve el administrador, si hay o no conflicto de interés, si a pesar de haber conflicto de interés, digamos, se va a tomar la decisión de suspender al administrador o, bueno, X o Y motivo. Entonces, a ese conflicto de interés hay que darle trámite. Nunca, nunca, nunca se puede tomar una decisión en contravía del interés de la sociedad. ¿Listo? Porque si llegase a pasar, pues también pueden haber acciones en contra de los mismos accionistas y ya no solamente estamos en un tema que se enmarca dentro del régimen de responsabilidad de los administradores, sino ante un tipo de acción pues en contra de los accionistas. Continuando, vamos ahora sí a los tipos de acciones que se pueden tomar y acá seré como un poquito concreta y es la responsabilidad ante la sociedad. Entonces, la ejerce, o sea, la acción que se puede tomar cuando estamos en este tipo de situaciones es una acción social de responsabilidad. Esa acción social de responsabilidad nos la regula el artículo 25 de la ley 222. ¿Y qué nos dice ese artículo? Ese artículo nos dice lo siguiente, que la acción social de responsabilidad contra los administradores corresponde a la compañía, o sea, a la sociedad, a la empresa, previa decisión de la Asamblea General o la Junta de Socios, que podrá ser adoptada aunque no conste en el orden del día. En este caso, la convocatoria podrá realizarse por un número de socios que represente por lo menos el 20% de las acciones, cuotas o cuotas partes de interés, dependiendo del tipo societario en el que nos encontremos, y que la decisión se tomará por la mitad más una de las acciones presentes, o cuotas partes o partes de interés, ¿sí? Ahí nos están dando que nos están dando una mayoría calificada, como lo vimos, y nos está diciendo, se toma la decisión al menos con el 20% de las acciones o cuotas partes que se encuentren dividido en el capital, ¿listo? Sin embargo, pues cuando se adopta esa decisión por asamblea o junta de socios, no es que inmediatamente se inicie la acción social de responsabilidad, sino que pues yo tengo ya un tiempo estipulado para poder hacerlo y es dentro de los 3 meses siguientes a la adopción de esa decisión. ¿Listo? Entonces tenemos un término que nos brinda la ley, que es dentro de los 3 meses siguientes a que el máximo órgano de la sociedad toma la decisión de entablar esta acción social de responsabilidad, se tiene 3 meses para acudir ante el juez y poder demandar o poder entablarla. ¿Listo? Como les dije ahorita hace unos momentos, importante mirar la legitimación por pasiva eh, del representante legal y que realmente funja como representante legal de la sociedad. Hay otras acciones, ¿sí? Pero digamos que la que más se utiliza es la acción social de responsabilidad. Pero también tenemos acciones de responsabilidad civil extracontractual o acciones individuales que pueden adoptar los socios. Los socios o los terceros o el administrador anterior de la sociedad o cualquiera con interés. Solamente, pues obviamente en el proceso tiene que demostrarlo. ¿Listo? Si tomada la decisión, digamos la Asamblea General de Accionistas toma una decisión y no se ejerce la acción por ellos, la puede hacer el revisor fiscal, ¿sí? Pero el revisor fiscal pues solamente puede hacerlo alegando el beneficio de la sociedad. Este tipo de acción no conlleva la indemnización y eso también es importante. Este tipo de acción simplemente es para remover y para, pues obviamente, generar una responsabilidad jurídica frente a ese administrador, pero no está hecha para indemnizar a los socios, ¿sí? Normalmente está hecha para indemnizar si hay lugar, que es una decisión que toma el juez, a la sociedad, si hay, digamos, algún perjuicio que se haya generado en contra de la sociedad, pero nunca va a ser a favor de los socios.
Si yo soy administrador de una sociedad y tengo la calidad a su vez de accionista, no significa que yo pierda también mi calidad de accionista. ¿Listo? Pierdo la calidad de representante legal de la sociedad, pero no quiere decir que pierda mi calidad de accionista, porque para perder la calidad de accionista, pues ya tuve yo que haber entonces transgredido otro tipo de situaciones, como estatutos, como, no sé, a nivel jurídico, tipo la comisión de algún perjuicio a nivel penal, no sé, ¿sí? Entonces, digamos que no siempre implica la pérdida de la calidad accionista, ¿sí? Sino pierdo la calidad de administrador. Y pues, como les decía, están las otras acciones, que son las acciones pues que ya conocemos, que son las acciones individuales o las acciones de responsabilidad civil extracontractual, que son las que se rigen ya, digamos, por el código administrativo o en fin, por la ley normal, listo, por el código general, digo, por el código general del proceso o por el código mismo, código de comercio. ¿Qué pasa cuando, digamos, hay una violación de la ley o los estatutos por parte del administrador? Puede, y también, digamos, o sea, del administrador encubriendo algún socio, algún asociado. Lo mismo, se puede también entablar este tipo de acciones, porque ¿qué pasa? Por el deber de lealtad. Entonces, no siempre la acción social de responsabilidad se va a entablar cuando hay algún tipo de fraude o algún tipo de incumplimiento de los deberes y obligaciones que les acabo de exponer, sino también se puede presentar, digamos, cuando hay una, por decirlo así, mal llamada solidaridad, ¿sí? En la comisión de algún tipo de transgresión en contra de los estatutos o en contra de la ley. Cuando esto sucede, quien demanda al administrador, pues se debe mostrar que efectivamente violó los estatutos o violó la ley de la sociedad. Esto es básico, pero pues no solamente basta con alegarlo, sino también con demostrarlo. Entonces ahí la carga de la prueba ya no recae en el administrador en decir yo no lo hice, sin como si sucede, como ahorita les mostré en los otros casos, que quienes tienen la carga de la prueba es el mismo administrador, sino recae en quien demanda, en demostrar que hubo una violación de los estatutos o una violación de la ley. Y con esto, pues ya terminamos el régimen de administradores, que era hasta donde, digamos, pensaba darle la clase hoy de este tema. Como ya está, yo ya me tengo que desconectar, voy a simplemente mostrarles el taller. Yo pensaba empezar hoy con clase de comercio electrónico, pero entonces estaba a quedar para la próxima, para la reposición, y les voy a mostrar el taller que les voy a dejar para, por si tienen alguna duda, una vez lo resolvamos, ¿listo? El taller va a ser sobre las sociedades, ¿listo? Sobre los tipos societarios que hemos visto, importante. Yo les brindo acá un videito que pueden revisar, les voy a pasar la presentación, les voy a enviar una lectura para que puedan complementar y llenar el cuadro comparativo. Este cuadro comparativo es muy sencillo, no se me compliquen, no tienen que escribirme párrafos ahí, sino ser concretos. Vamos, tenemos las características, entonces sabemos que hay diferencias entre los tipos societarios, en que son, acá les puse como las más representativas y las que de pronto son más importantes. Tenemos la colectiva, la limitada, en comandita simple, en comandita por acciones, la anónima y la sociedad por acciones simplificadas, que es la SAS. Entonces, ¿cuál es lo que ustedes tienen que hacer? En cada cuadrito, pues digamos nombre, razón social. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que mirar el video, ¿sí? Para que por favor entiendan y obviamente averiguar también por su propia cuenta, pues digamos, la razón social o la denominación social. Entonces, no todas tienen razón social, no todas tienen denominación social. Entonces, por ejemplo, la sociedad por acciones simplificadas, sabemos que su denominación o su razón social es SAS. Sí, esa es su sigla y significa sociedad por acciones simplificadas y que siempre tiene que ir el nombre de la sociedad y después la sigla SAS.
y que ahí podemos identificar una sociedad por acciones simplificadas. Entonces lo mismo me van a hacer con la anónima, con la comandita, con la limitada, el número de socios, sabemos que el número de socios en la anónima, digamos, es mínimo 5, entonces ustedes ponen ahí, me lo llenan con las diferencias y me lo envían a mi correo. Como hicimos la vez pasada, tienen hasta el día miércoles antes de la clase para enviármelo. Eh, y ya, eso es todo. Espero que con el video y con la información que le envíen, que a más tardar mañana se las estoy enviando a través de John, puedan desarrollarlo. ¿Alguna duda o inquietud? No, listo. Sí, doctora Juliana, pero me comunico con usted por el privado, por favor, para que tratemos dos temitas que tenemos pendientes, para que no haya problema. No sé si usted me dice a qué hora la puedo llamar en la mañana y que nos quede fácil coordinar, por favor. Listo, perfecto, John. Entonces ahorita te escribo y mañana hablamos. Bueno, que tengan una buena noche, que descansen y nos vemos en la próxima clase. Igualmente, doctora y compañeros, muchas gracias Muchísimas nuevamente. gracias, doctora. Que tenga una feliz noche. Gracias, doctora. Gracias, Hasta doctora. luego, Feliz noche. muchísimas gracias. Dios nos bendice. Muchas Amén, gracias, igualmente. doctora. Buenas noches. Vale, gracias. Chao, feliz noche para todos. Igualmente, mi Gracias, Doctor compañero. Rodrigo, igualmente. ¿le puedo marcar? ¿Cinco Sí, mi minuticos? capitán. Creo que sí. Vale, gracias. Carlito, le puedo marcar que no me he podido comunicar contigo para lo del mañana, lo del viernes. Ahora continúa la siguiente clase o ahí terminamos. Muchas gracias por la información. Y capitán Carlos Alonso, por favor, si está por ahí, no se le olvide entonces que debemos de hacer el trabajo para el próximo viernes. Gracias.
Ritmo promedio 11 minutos 5 segundos por kilómetro. A mí me gusta mucho hacer deporte, lo que pasa es que sola me da una pereza. Pero a mí también me gusta trotar, pero yo sola, pero que no la pereza sola al gimnasio. Ah, no. Pero es que a mí me toca, pero yo pagar diario, puedo pagar el día, estoy de la semana, pago a pagar Constante por un minuto. ahí en el fitness. Ah, me la saco. Entonces, como la voy a negociar bien. Hay que preguntar si yo quiero. Ay, ya, gracias, María. Vamos tratando, pero ¿qué? Pero no, es como te puedo decir que pero yo no sé qué es palabra. Buenas noches, licenciados. Buenas noches,